Hola amigos. Nadie sabe qué hablaron los ministros de Defensa de Rusia y de Estados Unidos cuando se comunicaron por primera vez desde que comenzó la guerra, pero algo sí está ocurriendo como consecuencia de esa conversación. Seguramente la parte rusa le dejaría claro a Estados Unidos lo que podría suceder si suministraba a Ucrania armas capaces de alcanzar las profundidades de Rusia. Y Joe Biden no tardó mucho en retratarse y decir que no enviaría esas armas a Ucrania, aunque como surge la duda de si Biden tiene las riendas del mando en Estados Unidos, la amenaza rusa ya se ha dado. Más o menos velada, pero cuando se ven botellas llenas de un líquido blanco en el supermercado, casi siempre suele ser leche. Mirar esta frase. Dmitry Medvedev calificó de razonable la decisión de Joe Biden de no enviar sistemas de misiles a Ucrania capaces de atacar a Rusia. El presidente de los Estados Unidos dijo que su país no suministraría al régimen de Kiev sistemas de misiles capaces de atacar a Rusia. El vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, Dmitry Medvedev, en su canal de Telegram, comentó la decisión del jefe de la Casa Blanca, insinuando la destrucción de los centros de toma de decisiones de la OTAN. Lo veo razonable. De lo contrario, al atacar nuestras ciudades, las Fuerzas Armadas rusas habrían cumplido su amenaza y golpeado en el centro de estas decisiones criminales. Aunque algunos de ellos no están ubicados en Kiev en absoluto, dijo Dmitry Medvedev. Como veis, no hay que cansarse mucho de la escena para ver que lo que dijo Dmitry Medvedev es una botella de leche. Si esos centros de mando de la OTAN no se encuentran en Kiev, o en cualquier otra parte de Ucrania, serían atacados de donde estuviesen, vino a decir Dmitry Medvedev con absoluta claridad. La frase efectivamente es enigmática, pero se entiende. Moscú ve que el occidente colectivo está librando una guerra contra Rusia y está interviniendo de forma encubierta en la crisis de Ucrania. Y Rusia ve mercenarios extranjeros, el suministro de armas e inteligencia, la interacción de la inteligencia ucraniana y estadounidense, y todo lo demás. Y aquellos que fueron a la guerra contra Rusia se enfrentarán a medidas de represalia, vino a decir con claridad Dmitry Medvedev. O sea, que si Estados Unidos suministraría a Ucrania lanzaderas de misiles múltiple de alta precisión, que pueden lanzar misiles de crucero, balísticos y tácticos con un alcance de hasta 300 kilómetros. Esto ya es serio. Y ahora Biden ha decidido no hacer esto, no desestabilizar la situación, lo que para Dmitry Medvedev es una buena señal para estabilizar la situación, pero ¿qué podría pasar si son enviados a pesar de todo? Según informaciones de prensa, Ucrania ha sido advertida sobre las consecuencias en caso de una amenaza a las ciudades rusas. En ese caso las tropas rusas tomarán medidas para poner a cero las capacidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Si Ucrania despliega lanzaderas de misiles múltiple HIMARS y M270 estadounidenses cerca de las fronteras de la Federación Rusa y tiene la oportunidad de atacar ciudades rusas. También el embajador ruso en Washington, Anatoly Antonov, escribió sobre esto en su canal de Telegram. Dijo Anatoly Antonov, que esta información debe ser revisada cuidadosamente, porque existe el riesgo de que dichos misiles se coloquen cerca de las fronteras rusas y los ucranianos tengan la oportunidad de atacar ciudades rusas. Esta situación es inaceptable para nosotros. Estoy seguro de que nuestras Fuerzas Armadas tomarán las medidas necesarias para poner las capacidades y neutralizar las de las Fuerzas Armadas de Ucrania, informó el servicio de prensa de la Embajada de Rusia en Estados Unidos, dijo Antonov. Como se informó el sábado 28 de mayo, citando fuentes de The New York Times y The Wall Street Journal, la administración estadounidense aprobó la transferencia de lanzaderas de misiles múltiple a Ucrania. Esto se anunciará en los próximos días. Según los informes, los sistemas de misiles son capaces de alcanzar decenas de millas más allá de cualquier montaje de artillería que Ucrania tenga actualmente a su disposición. Los HIMARS tienen la misma autonomía que las lanzaderas de misiles múltiple, pero están montados sobre un chasis con ruedas y es más ligero. Las fuentes no dijeron nada sobre la cantidad de sistemas suministrados, pero especificaron que se necesitaría alrededor de una semana para preparar al ejército ucraniano para usar estas armas.
El domingo 29 de mayo se supo que Polonia había transferido 18 montajes de artillería autopropulsada Krab, de 155 mm a Ucrania. Gracias a la asistencia polaca, los ucranianos ahora tienen al menos 24 cañones autopropulsados de fabricación occidental, dijo la radio polaca en un informe. Yo no sé lo que pensaréis vosotros, pero la expresión poner a cero las capacidades del ejército de Ucrania, a mí me da la impresión que se entraría en una fase de la guerra, verdaderamente demoledora, donde entrarían en juego todo tipo de armas del arsenal ruso. También creo que toda esta parafernalia de entregarle armas a Ucrania masivamente, es un auténtico atraco que los países de la OTAN le están haciendo a Ucrania, esa es mi impresión. Estamos viendo la entrega de armamento muy viejo, de la antigua Unión Soviética, sin control de si ha llegado en condiciones o no al frente, ya que muchos envíos están siendo destruidos por Rusia, pero luego le pasarán a Ucrania una factura del copón, o le harán pagar con trigo, y no dejarán para el pueblo de Ucrania ni un grano de trigo. Y Estados Unidos y los países aláteres se inflarán a reponer su arsenal con armas homologadas por la OTAN, y todo esto, a costa del pueblo de Ucrania. De hecho, el Ministerio de Defensa ruso está publicando todos los días imágenes de la destrucción de armamentos suministrados a Ucrania. La cadena funciona sin problemas. El dinero se asigna a las armas, las empresas occidentales del complejo militar industrial las reciben, las armas se envían a Kiev. Luego Rusia destruye algunas partidas hasta la próxima entrega, y el patrón se repite. De todo esto, dentro de la coalición entre la OTAN y Ucrania, solo un país pierde. Ucrania. Aunque sería mejor decir el pueblo ucraniano. Washington asigna dinero por el cual se compran armas al complejo militar industrial estadounidense. Luego se entregan en avión a Polonia. Desde ahí en camiones o trenes va a Ucrania. Ahí el ejército ruso se deshace de algunas de ellas. Todos en la OTAN ganarán, pero Ucrania tendrá que pagar. Y de esta forma, el complejo militar industrial occidental crea un bucle de sangre. Y sobre las palabras enigmáticas de Dmitry Medvedev, no habrá que olvidarse de ellas, porque se acaba de conocer hace unas horas, que cazas de la OTAN han sido avistados sobre el Mar Negro, no lejos de la isla de las Serpientes. Y se ha sabido que Ucrania tiene la intención de volver a tomar la isla. Si esto se hace con la ayuda de cazas de la OTAN, apaga y vámonos. Se han visto aviones de combate de la OTAN sobre la parte occidental del Mar Negro, no lejos de la isla de las Serpientes. Un grupo de varios aviones de combate voló desde el territorio de Rumanía, aproximadamente a una distancia de unos 50 kilómetros al suroeste de la isla. Al mismo tiempo, se involucraron aviones cisterna para garantizar el vuelo a larga distancia de los aviones de combate. Por el momento, se sabe que al menos 2 cazas británicos Eurofighter Typhoon volaron en la zona del Mar Negro. Sin embargo, hay evidencia de que los cazas F-35 estadounidenses también podrían haber volado. Aunque debido a los transpondedores desactivados, no es posible documentar este hecho de ninguna manera. Por el momento, se desconoce con qué están relacionados exactamente los vuelos provocativos de los combatientes de la OTAN sobre la parte occidental del Mar Negro. Sin embargo, anteriormente había información de que Ucrania estaba planeando un ataque en la isla de las Serpientes. Esto no excluye la posibilidad de que los países de la OTAN también puedan estar involucrados en esta operación. Los expertos señalan que recientemente la actividad de la OTAN sobre el Mar Negro ha aumentado significativamente. En particular, aviones y drones de reconocimiento militar extranjeros se acercan a las fronteras rusas sin razón aparente. Esto es todo amigos, reciban un saludo.